¿Qué tal, amigos del canal de cocina rápida Un novato entre fogones? Hoy vamos a preparar una receta que no es muy rápida porque lleva cocción en olla y bueno, aunque utilicemos una olla rápida necesitaremos un poquito de tiempo. Luego para la elaboración no, para la elaboración es muy rápido, ¿eh? Y la verdad es que es muy sencillo, tampoco lleva muchos ingredientes, ¿eh? Y bueno, como veréis, utilizaremos los espárragos trigueros. Vamos a hacer una crema de espárragos trigueros y puerro. Ingredientes para 4 personas: 2 manojos de espárragos trigueros, un puerro, una patata pequeña, 30 ml de aceite de oliva virgen extra, 40 ml de vino especiado para cocinar, pimienta negra molida, 2 hojas de laurel, sal, caldo de la cocción y por último 40 ml de nata para cocinar ligera. Bueno, como veis, hoy es bastante sencillo lo que vamos a hacer, aunque llevará un poquito más de tiempo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser poner a calentar agua en nuestra olla, ¿eh? Yo voy a utilizar una olla rápida, ¿eh? Que tardará menos tiempo, pero bueno, si no, pues con una olla normal y echarle un poquito más de paciencia. Pero bueno, bien, pues ya hemos puesto nuestra agua para la cocción de nuestros espárragos. Encenderemos nuestro fuego y lo pondremos al máximo para que se caliente cuanto antes. Bien, siguiente paso. Vamos a quitar esto de aquí y esto también. El siguiente paso es coger los 2 manojos de espárragos trigueros frescos que hemos comprado el día anterior, cuando podáis, 2 días antes. Vamos a quitar este que está feo y lo que vamos a hacer es cortarles la parte final. Vamos un golpecito para que se igualen todos y le cortamos la parte del tallo, que es lo más duro, así más o menos. Lo cortamos así, con cuidado, y reservamos el resto. Y esto todo a la basura. Ya está bien lavado. Perfecto. No hace falta que lo escurramos porque como lo vamos a volver a meter en agua, no hay ningún problema. Para que se nos cueza un poquito antes, lo vamos a partir en 3 partes, así. Luego va a ir todo al robot de cocina, o sea que tampoco... Bueno, al agua con ello para cocer. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es coger el puerro, quitamos culo y principio. Lo que vamos a hacer es pelarlo. Abrimos aquí un poquito, así, y le quitamos la primera capa, así, y esta la desechamos. Un poco la tabla, le damos un agua también, limpiamos un poquito, y lo mismo, cortamos en trozos. Tampoco los hagáis muy pequeños porque luego van a ir a la batidora y para adentro.
Y por último le vamos a añadir una patata. Pues como veis ya tenemos nuestra patata pelada y limpia para adentro, enterita. Ahora le vamos a añadir unas hojas de laurel, un par de ellas. Yo tengo la ventaja de que tengo laurel fresco, pero si no, pues laurel comprado en la tienda, seco y hasta. Yo prefiero echarle laurel fresco porque le da un poquito más de sabor. Y le vamos a echar ahora en la cocción, nada, un chorrito, pero un chorrito de vino especiado. Es un vino que se compra en cualquier tienda de alimentación, la zona de cocina, os vais, y vino especiado para cocinar, el que más os guste o el que podáis. Un chorrito. Así. Uy, perdón, okay. Bueno, como luego vamos a echar después, no hay problema, el resto va a ir luego. Y le vamos a poner un poquito de sal. Vale, un poquito de sal. Sabéis que la verdura se queda sosa enseguida. Bueno, cogemos nuestra espátula, movimos un poquito y cerramos nuestra olla rápida. Vamos a ver. Ahí cerramos. Lo ponemos a fuego máximo hasta que empiece a echar el vapor, ya sabéis cómo funciona. Y luego dejaremos cociendo a fuego bajo aproximadamente durante unos 20-25 minutos, 30 dependiendo de la cantidad, para que se quede todo bien blandito, y luego lo pasaremos a la batidora. Venga, pues nos vemos ahora en un ratito. Bueno, pues como veis hemos terminado la cocción de nuestros ingredientes, han quedado bastante blanditos. Hemos reservado un poco de agua de la cocción para echarla ahora también en la batidora, para que no quede espeso, que quede una cremita. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es echar los ingredientes en nuestro robo de cocina. Así que adentro con ellos. Los espárragos, la patata, vamos a partir por la mitad. Todo para adentro. Ahí está. Así. Bueno. Vamos a poner nuestro robot de cocina en marcha. Le vamos a añadir un poquito del caldo de la cocción, para que no nos quede muy espeso. Luego ya iremos viendo si nos hace falta más o no, dependiendo de cómo lo queráis. Más espeso, menos espeso, un poquito, y cerramos la batidora, el horno, y le damos caña a la batidora al máximo. Pues lo hemos tenido batiendo a potencia máxima durante 5 minutos, para que quede todo bien triturado. Y ahora es el momento de añadirle una pizca de pimienta negra molida, un poquito, no mucho, un poquito solo. Si no está muy fuerte, pues le echáis un poquito más. Un chorrito de aceite, también muy poquito,
por supuesto de oliva. No sé si se ha visto bien, supongo que sí, que se habrá visto bien. Mezclamos otro poquito. Y probamos a ver cómo ha podido quedar de sal. Me hace falta un poquito más de sal, un poquito sus. Entonces le añadimos un poquito de sal, así, volvemos a batir. Y volvemos a probar. Vamos a coger otra cucharada y volvemos a probar. Pues todavía le hace falta un poquito más. Pero ya os digo que esto va en gustos. Un poquito más de sal. Perfecto. Para mi gusto, le vamos a echar un poquito más de pimienta. Un pellicito más de pimienta. Y ahora le vamos a añadir, veréis que yo lo utilizo mucho, un poquito de nata de cocinar. Un chorrito también, para que quede un poquito más suave. Y darle otra vez. Bueno, pues esto está terminado. Apagamos nuestro robot y nos vamos a servirlo. Aquí tenéis nuestra crema de trigueros. Si os gusta un poquito más líquida, pues echáis un poquito más de caldo de la cocción. Luego lo podemos adornar con un chorrito de aceite por encima. Y un chorrito de nata. Y bueno, esta es la receta de hoy. Espero que os guste. Hasta la próxima.